El 2020 ha sido un año en el que tuvimos que reconocer de forma abrupta la vulnerabilidad de la vida. La interdependencia que define nuestra relación con la naturaleza, de la que somos parte, y un año para reconocer que nuestro posicionamiento respecto a la defensa de la vida, el agua, la tierra, importa. Este es el último capítulo del año en Era Verde, en el cual nos preguntamos, como todos los años, cómo le fue al ambiente este 2020. Una interrogante que abre muchas preguntas. Y por eso recurrimos a nuestras voces expertas que nos han acompañado este año, a las voces defensoras del ambiente, para preguntarles, y esto es lo que hemos podido recopilar. La ternura radical marcó las luchas socioambientales costarricenses. 2 estudiantes, mujeres, jóvenes, se declararon en huelga de hambre por más de 10 días en contra de la reactivación de la pesca de arrastre en Costa Rica y reivindicando su derecho a una vida digna. ¿Quiénes son y cuáles son sus motivaciones? Ana María y Melissa conversaron con el equipo de producción de Era Verde y ahora les compartimos unos extractos de esa sentida entrevista. Yo me llamo Ana María, soy estudiante de Sociología. Yo soy Melissa. Melissa, me encanta el apellido de mi mamá, entonces Lepis. Y soy estudiante de Geografía y Antropología. Luchando por lo que a mí me parece que es justo, ¿verdad? Que todas las personas tengan que comer, que tengan acceso a la educación, que tengan una vida digna, ¿verdad? Ojalá donde vivir y un ambiente sano, ¿verdad? El movimiento quizás ambiental o mi conciencia ambiental ecologista o mi cercanía a esos sentires, ¿verdad? Yo creo que es como un sentir pensar que uno ya por dentro, ese sentirse como parte de y no como eso que está alejado, que no me compete. A mí fue eso lo que me llegó a acercar más a un asunto social. Y es que es fácil ligarlo, porque es eso, es entender que somos parte del ecosistema, somos parte del ambiente y como que me cuesta personalmente a mí ser indiferente ante las varas que están mal, digamos, socialmente hablando y ambientalmente hablando, de fijo. Le pueden llegar y decir vagabunda, le pueden llegar y decir que es una idealista o que, ¿verdad? Que ustedes ya viven otro mundo y yo prefiero vivir otro mundo antes que en este. Me recuerdo que había visto un video de la pesca de arrastre y ver donde había animales que vivían en el fondo marino y están arrastrándose, ¿verdad? Se los lleva la malla y o sea, solo imaginarme eso era como algo que me llenaba mucho de dolor y yo decía, es que no puedo dejar que pase, no puedo no hacer nada, es que no sé, como que me siento muy impotente y no puedo como quedarme así nada más de brazos cruzados, es algo que no sé, es contrario a mí y no sería yo si no hiciera algo. Entonces, o sea, de dar la vida por eso sería algo que para mí valdría la pena, que esa es mi vida, ¿verdad? O sea, si la vida es una lucha y si la tengo que dar para eso, y pues eso es. En la escala siempre va a ser el cuerpo. Luego se puede pensar como a nivel local, ¿verdad? Luego a nivel regional o bueno, así. Pero lo que va a transformar como el espacio o lo que le da significancia al espacio o los simbolismos, hablando culturalmente incluso, es nuestra existencia ya. Y bueno, acá tenemos el cuerpo. Entonces, una manera de resistir es decir, es el mar, es la vida de las personas que viven en las comunidades costeras y litorales, es la vida de los seres no humanos, digamos, del mar. Entonces, desprenderme de mi vida puede ser algo también simbólico, ¿ya?
¿qué vale mi vida si de repente tenemos todo en detrimento, digamos, ya? Todo es una mercancía, entonces, ¿qué soy yo? Entonces nos sentamos por las graditas que quedan por el banco y ahí empezamos a ver todo el panorama. Y dijimos, "Mae, y si nos amarramos ahí, yo creo que nos podemos amarrar ahí, tenemos que conseguir una cadena o algo". Sí, me recuerdo que llegó alguien y estaba como, ¿pero qué están haciendo? Y sus nombres y no sé qué. Y yo me recuerdo que estábamos todos nerviosos poniéndonos, porque eso es como todo lento, porque era con las gasillas. Y después poniendo un montón de gasillas, porque eran unas gasillas como así, todas chiquititas. Nos daban miedo que los pacos llegaran a cortarlos, entonces nos pusimos un montón. Sí, pero fue todo un rollo. La cosa es que después de como era una cadena tan corta, así estábamos sentados como aquí y no nos podíamos mover. O sea, En ese momento, cuando nos amarramos, fue que declaramos la huelga de hambre, y todavía había un poquillo de gente. Entonces declaramos huelga de hambre, para que la gente supiera. Y ahí sí ya como di que se supiera que era una manera de protestar en contra de la ley de arrastre, digamos. Yo creo que hay algo muy importante, al menos desde mi punto de vista, y es rescatar el hecho de que para nuestra generación no existe el futuro. No existe el futuro bajo el capitalismo, digamos, y esa es la verdad. No podemos pintar pajaritos en el aire pensando que los recursos son infinitos o que poseemos a la tierra. Entonces es como esto de decir, yo al menos, yo no creo, digamos, yo no creo como en una idea de un futuro, ¿verdad? Sino yo creo en el ahora, digamos, yo creo que esto es lo que yo tengo lo que tengo. Sí, sino como que la información que teníamos era como de afuera, como las cosas que se saben y que son públicas, como que, bueno, que la ley había que esperar a que llegara a casa presidencial y que como que iba a durar un poco porque en la Asamblea Legislativa había un brote de COVID y sabíamos como eso. Pero en el momento en el que se dio el veto, wow, había un montón de gente y la gente está ya súper feliz y es eso que, ¿verdad? Como que se siente en el aire y en las luchas en general. Y es lo que dicen los compas también, ¿verdad? Como les compas, que es como pocas veces se gana, entonces es como, uy, ok, listo, gracias, pero no como al presidente o nada de eso, sino gracias a la gente que lucha, digamos, ya. El rol que se supone que deberían de tener los diputados y el presidente es representar al pueblo, ¿verdad? Y tomar las decisiones que el pueblo desea, ¿no? Y ¿por qué le vamos a agradecer si eso fue lo que él hizo? Vetó la ley porque había mucha presión desde afuera. Todo Costa Rica dijo, no queremos pesca de arrastre. O sea, ¿por qué le vamos a agradecer por hacer su trabajo? Entonces, no. Los movimientos sociales, a pesar de las restricciones derivadas por la pandemia, no cesaron de exigir un freno a la industria extractivista. Y es que actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa 3 proyectos de ley para reactivar la minería a cielo abierto, con la excusa de la crisis económica. Veamos lo que fue esta jornada de lucha el pasado 18 de noviembre en la Plaza de la Democracia en San José. Esto no es una alternativa, esto no es el futuro es otro. Estamos acá manifestándonos en contra de la minería y en favor de la vida. Porque definitivamente la megaminería, la minería a cielo abierto, es una actividad económica que arrasa con la biodiversidad de las poblaciones. Y bueno, si nos ponemos a comparar, por ejemplo, una megaminería como la que se realizaría en Cruzitas, arrasaría con toda la diversidad de la capa exterior y de la capa interior, se perderían los acuíferos, se perdería toda la fauna y la flora externa. Mi nombre es Cristin Torres Zulate, yo soy oriunda de la comunidad de Tres Amigos de la Sierra, de Avangares, Guanacaste. Mi nombre es Jorge Arturo Lobo Segura, soy profesor catedrático en la Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica.
Bueno, mi nombre es Angélica Alvarado Barrantes, formo parte de la Federación Ecologista, del movimiento Ríos Vivos, del Bloque Verde. Y bueno, hoy estamos acá manifestándonos en contra de la minería y en favor de la vida. Mi nombre es José Gabriel Rivas Duca, yo soy biólogo y activista ecologista, con Amigos de la Tierra Costa Rica, Coecoseiba, somos parte de la FECON, la Federación Ecologista. Mi nombre es Irene Burgués Arrea, yo soy agricultora orgánica de Guanacaste y también soy economista ambiental. Buenos días, yo soy Henry Picado Cerdas y formo parte de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, la FECON. Como biólogo, podría decir que la minería de oro a cielo abierto por lixiviación con cianuro, que es lo que se quiere implementar, es insustentable e insostenible. No se puede sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque se agotan esos depósitos. Pero además es insustentable porque no lleva realmente un desarrollo sustentable de una región. Como digo, hay grandes intereses detrás de la extracción de oro en Costa Rica y en todo el mundo. Bueno, precisamente hay 3 proyectos en la Asamblea planteados, ¿verdad?, que quieren legalizar la minería de oro a cielo abierto, principalmente en Cruzitas. El problema viene desde la invasión de mineros a la región, al área de Cruzitas, que fue muy divulgada por la prensa y que realmente fue un problema ambiental serio, que se dio por la migración de diferentes trabajadores de minas a esa zona. Y ahora sabemos que fue un movimiento más o menos manipulado en alguna proporción por empresarios y gente interesada en sacar provecho de esta gente que fue a trabajar en el barro ahí. A raíz de eso se crea toda una discusión, yo creo que muy fomentada por la prensa, de que hubiera sido preferible una minería ordenada y legal y empresarial en la zona en vez de eso. Y eso va generando una discusión, inclusive a nivel de los círculos, digamos, de más poder económico en San Carlos, para propiciar la anulación de la prohibición de la minería de oro cielo abierto, como está en el Código de Minería a raíz de una reforma en el año 2010, y permitir ese tipo de minería a nivel nacional. Y creo que el último combustible a esa discusión fue la crisis económica actual debido a la pandemia, que ha generado expectativas de que todo esto puede resolver el problema económico del país. Lo que quieren es implantar otra vez la minería. Entonces, ¿qué pasa? Hoy lugares que ni siquiera existe coligallerismo, pero que puede saberse que hay algunas vetas, vuelven a estar en riesgo. Vuelven a estar en riesgo. Entonces, no es el cuento de Cruzitas, es reinstaurar el modelo extractivista del que este país ya había decidido irse y que yo espero que esa decisión histórica de haber avanzado, de haber dicho ya lo nuestro no es extraer el oro, ya lo nuestro no es extraer petróleo, ya lo nuestro no es extraer gas, lo nuestro es en armonía con la naturaleza, colocarnos como líderes mundiales en investigación y desarrollo, en protección, en conocimiento. Esa era la decisión que estaba detrás en el 2010 cuando se prohíbe la minería metálica. Vamos a ver, los diputados tuvieron una estrategia de activar 3 comisiones distintas para ver el tema de la minería de oro a cielo abierto. 3 comisiones que no tienen nada que ver con el ambiente, es la Comisión de Sociales, la Comisión de Alajuela y la Comisión de Guanacaste. La Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa es una comisión permanente donde hay diputados con interés en el tema y especializados, pero no llevaron estos proyectos de ley a esa comisión porque evidentemente no van a ser dictaminados ahí. La verdad es que yo he trabajado en muchos países donde hay minas, incluido el Congo, la República Democrática del Congo, Perú, Uganda, y realmente es impactante las consecuencias negativas que tiene la minería en la democracia de esos países. Básicamente, esos países terminan teniendo grupos de poder que sobrepasan la democracia. El llamado es a movilizarnos. Sin este movimiento social, sin esta movilización ciudadana, es imposible que podamos echar abajo estos proyectos extractivos. Y es importantísimo que cada quien volvamos a recordar por qué en 2010 nos opusimos a la minería cuando un 80% de la población costarricense estábamos en contra de la extracción de oro en Cruzitas. Porque además es un retroceso ambiental, o sea, hay una ley
que prohibió la minería porque había un convencimiento claro, técnico, no solo político, sino técnico y científico, de que Costa Rica debía avanzar en la protección ambiental y que una manera de avanzar en el desarrollo sostenible era prohibir una actividad que es intrínsecamente destructora del ambiente e intrínsecamente insostenible. La inesperada situación de la pandemia del COVID-19 trajo consigo una serie de medidas y restricciones a la movilidad en prácticamente todo el mundo. Esto disminuyó la flota vehicular y en general los transportes marinos, aéreos y terrestres. Eventualmente, en algunas ciudades y en algunas zonas costeras, se dio el avistamiento de fauna silvestre que hace mucho no veíamos. Nos preguntábamos si esto era realmente un respiro al ambiente. Y pues le preguntamos a la voz de algunos expertos y expertos que no tuvieron una opinión tan alentadora. A continuación les compartimos lo que ellas y ellos nos compartieron en su momento. Cuando hablamos de ecosistemas y de poblaciones de fauna, hay que ser muy cautelosos, ¿verdad? Porque el hecho de que los veamos más no significa que hayan más o que las poblaciones se estén recuperando, sino simplemente puede ser que las personas están más atentas porque están en sus casas, entonces empiezan a ver fauna que no veían antes, o los animales están aprovechando esos lapsos de disminución en contaminación acústica, donde se bajan las barreras como las carreteras o el flujo de gente y se desplazan más. Sin embargo, asociar esto a recuperación de poblaciones requeriría mucho más análisis, mucho más estudio y tal vez periodos más prolongados. Entonces hay que manejarlo con mucha cautela. Es un trabajo en equipo, básicamente. Tenemos aquí en la Universidad Nacional, junto con otras instituciones del gobierno, como el Ministerio de Salud. Mantenemos la vigilancia de la calidad del aire. Y este fenómeno, pues, es algo completamente nuevo. No es único aquí en Costa Rica. En el mundo ya hay reportes y se ha venido estudiando de cómo las medidas de confinamiento, pues, al cambiar nuestra forma de vida, pues, también han impactado un poco el aire, dado que se restringe la movilidad en las zonas urbanas. Y básicamente nosotros hace un par de meses, pues, emitimos un boletín donde comunicamos en parte los resultados que hemos venido observando en el comportamiento de la calidad del aire para algunos contaminantes que están asociados, por decirlo así, a fuentes móviles. Y es claro en el estudio que hicimos que la contaminación del aire pues disminuyó significativamente. Si lo comparamos con el 2019, hay reducciones de un 20 hasta un 50% en algunos de los sitios de monitoreo. Incluso con las mediciones se puede evidenciar cómo los cambios en las medidas de restricción vehicular pues afectan también la contaminación del aire. Por ejemplo, se vio un comportamiento interesante durante la restricción que se hizo en Semana Santa, que fue de las primeras encerronas que nos impusieron. Entonces se ve claramente cómo la calidad del aire pues mejora, digámoslo así, entre comillas, en esos momentos, y precisamente cuando se eliminan esas restricciones y reingresamos otra vez a una relajación, pues vuelve a aumentar la contaminación. Por eso queríamos preguntarle, Celeste, usted que estudia la acidificación de los océanos, esta reducción de gases de efecto invernadero debido a la desescalada en movilidad, ¿podría prometer un mejoramiento o al menos algún tipo de mitigación en el proceso de acidificación de los mares? Siendo realista en este punto, no, porque la verdad es que, digamos, algo como la acidificación oceánica en realidad es un proceso de captura constante de todo el dióxido de carbono que está en exceso en la atmósfera, y es un proceso que lleva, digamos, muchos años. Entonces, básicamente ese dióxido de carbono va entrando al mar, se va acumulando y se va acumulando hasta que comienza a cambiar la química del mar. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tenemos una situación particular como la de la pandemia, nosotros estamos viendo una reducción en el dióxido de carbono en la atmósfera, pero eso no necesariamente se va a ver reflejado en el mar de forma inmediata, ¿verdad? Digamos que sería como poner en una balanza un saco de cemento versus una canica, ¿verdad? No es realmente comparable. Entonces, para que nosotros realmente podamos ver un cambio, tendríamos que empezar a desarrollar a nivel, digamos, local e incluso ya dentro de un ámbito un poco más global, ¿verdad? Todas estas acciones y estas estrategias que se han venido planteando desde hace un par de años a partir de las diferentes conferencias,
y los acuerdos a los que se ha llegado, precisamente para reducir esta emisión de dióxido de carbono de una forma más permanente. Cuando pensamos en reactivación, se ha hablado mucho en Costa Rica de basarnos en la naturaleza. Sin embargo, eso no se está ajustando mucho a la realidad de lo que está pasando. Por ejemplo, recortes al Ministerio de Ambiente que inhabilitan la protección de ecosistemas terrestres y marinos, una recuperación económica que posiblemente va a tener mucho mayor impacto porque hay que recuperar las pérdidas económicas y por lo general el costo ambiental de eso es bastante fuerte. Hay varios ejemplos en Asia y en Norteamérica y eso ya lo estamos viendo en Costa Rica, ¿verdad? Cuando se le están pidiendo flexibilidad a Setena, cuando se están pidiendo que se bajen regulaciones a pesticidas. Costa Rica inició el año después de los acuerdos de la COP25 con la tarea de dar seguimiento a la estrategia oficial de descarbonización. Pudimos conversar con la directora de Cambio Climático, la señora Patricia Campos, quien nos ofrece un balance respecto al seguimiento de la estrategia y una perspectiva para el año 2021. Costa Rica ratifica el Acuerdo de París en el año 2016. Sobre ese acuerdo se presenta lo que se llama Compromiso Nacionalmente Determinado, más conocido como NDC. Esta NDC, presentada en el 2015, marcó todo un hito para el país y fue reconocida incluso a nivel global, porque siempre ha mantenido un nivel de ambición muy grande. Costa Rica siempre ha sido muy ambicioso. Se fijó reducción de emisiones netas al año 2030 y no era una reducción de emisión condicionada, sino más bien era una reducción de emisiones basada en los propios esfuerzos del país. Con base en esa ambición que se crea, nosotros tuvimos también la visión no solamente de enfocarnos desde el aspecto de mitigación, sino también incluimos la parte de adaptación y eso es muy importante rescatar. Siempre tuvimos como ejes transversales dentro de esa NDC temas importantísimos como el género, temas importantísimos como el respeto a los derechos humanos, abarcábamos la parte de financiamiento, de soluciones basadas en la naturaleza, siempre basados en la ciencia, en el conocimiento. Entonces fue una NDC bastante diferente a los otros países, bastante ambiciosa y nos llevó a tener que generar productos muy claros. En el año 2019 se lanzó el Plan de Descarbonización de Costa Rica y yo creo que eso es un hito muy importante y durante este año se ha venido también trabajando acciones sobre los 10 ejes de ese plan de descarbonización y acciones muy importantes en el sector transporte, en el sector de agricultura, en el sector industrial, en el sector de residuos sólidos, en el sector que llamamos nosotros AFOLU, que implica la parte forestal, ¿verdad? En fin, hemos venido haciendo acciones concretas sobre ese plan de descarbonización. Esas acciones ahorita están plasmadas del 2019 al 2020 y por otro lado también hemos venido trabajando muy fuertemente en lo que es el plan de inversiones que nos va a dictar cuáles son las inversiones que tiene que hacer el país para poder cumplir con ese plan de descarbonización. Eso nos va a permitir a nosotros no solamente priorizar, sino también recomendar la mejor toma de decisiones sobre eso. Ahorita están ya concluidos los 3 primeros ejes del plan de descarbonización que están enfocados en transporte. Esperamos concluir ya todos los 10 ejes del plan de descarbonización aproximadamente el primer semestre del próximo año. En el tema de transparencia y de rendición de cuentas del país hay 2 enfoques. Nosotros tenemos que rendir cuentas de los esfuerzos que hacemos tanto a nivel nacional como ante la comunidad internacional. Para eso nosotros creamos el Sistema Nacional de Métrica de Cambio Climático, lo que llamamos SINAMEC. Este Sistema Nacional de Métrica está compuesto de 4 módulos: mitigación, adaptación, finanzas y
desarrollo sostenible, que viene a ser como los cobeneficios que generan esos esfuerzos. Este sistema también es un reto, queremos dejarlo concluido y ya caminando para el 2021. América Latina es la región en todo el mundo donde hay una mayor cantidad de asesinatos de personas defensoras del medio ambiente. El pasado 7 de diciembre se presentó un libro titulado Una memoria que se convierte en lucha, 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica. Es el resultado de una investigación de Mauricio Álvarez y Alicia Casas, compilado por Fabiola Pomareda. Y en esta presentación participaron voces de México, Ecuador, Colombia y Uruguay. Escuchemos un extracto de esta presentación. Entonces, bueno, cuando la verdad, digamos, con la investigación, ¿verdad? Que hicimos gracias al apoyo de la Rosa Luxemburgo, nosotros logramos compilar mucha de la información que ya venía. Digamos, Mauricio había escrito bastantes artículos documentando estos procesos en diferentes artículos. También Nicolás Boeglin, otras personas han contribuido, digamos, con artículos que han sido publicados, más el contexto más regional y más global, ¿verdad? De las redes de observatorios sobre este tema de derechos humanos, más la Relatoría de Naciones Unidas sobre las amenazas y digamos, ese nivel de mortalidad del sector ambiental. Colombia, pues sigue siendo el país más riesgoso para ejercer el liderazgo social y la defensa del ambiente, como ya lo hemos podido mostrar. Sin embargo, hay que decir que aún este nefasto panorama, la resistencia de los movimientos sociales, sean indígenas, campesinos, afrodescendientes, de mujeres, de jóvenes, ha logrado frentear importantes proyectos extractivos e incluso han paralizado muchos proyectos extractivos. Millones de dólares de inversión extranjera han sido paralizadas por las resistencias de los movimientos ambientalistas, de los movimientos de los campesinos, de los indígenas. La gente se ha ingeniado la forma para mantener viva la resistencia. Por ejemplo, el 2019 fue el año más sangriento, más bien para el movimiento ambiental, para los defensores ambientales, y de 212 muertes, 148 fueron en América Latina. Entonces, o sea, 3 de 4 de los que están documentados, insisto, porque no sabemos, hay muchísimos casos en todas partes que no están documentados, pero 3 de 4 de los defensores y defensoras ambientales que mueren en este planeta vienen de América Latina. Denunció la violencia en las zonas mineras que se dieron durante la última década del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. De acuerdo a Sintraminercol, en las regiones mineras se produjeron en ese año más de 6.000 homicidios, cientos de desaparecidos, 437 masacres y la destrucción de organizaciones sociales. Más de 2.000 sindicalistas asesinados, cientos de ellos detenidos también ilegalmente. Sí, efectivamente, muchos de estos testimonios yo los iba apuntando de programas aleatorios que vi de Era Verde y de cosas que iba leyendo ahí a lo largo de los años. O sea, el proceso investigativo en ese sentido es un proceso bastante sui generis, ¿verdad? Como investigamos nosotros en la realidad, casi que por la casualidad, ¿verdad? De empezarse a topar datos y casos y empezar a llevar un registro, ¿verdad? Un registro bastante, si se quiere, bastante artesanal, ¿verdad? Fue bastante asistemático. Me tocó ir a la casa de Jairo Mora, que es el último mártir más conocido en Costa Rica, que es un muchacho de 26 años, que murió defendiendo una zona en Moín, una zona de protección de tortugas, y que pertenecía a algunas organizaciones, pero estaba muy solo y muy vulnerable allá. Y es una zona donde está en este momento instalado APM Terminals, y esa reserva ya no existe. O sea, hay ganancias económicas
directamente relacionadas con la muerte de los ecologistas. Este libro, bueno, es un libro de muertos y de sobrevivientes, pero también es un libro de vida, ¿verdad? Y de recordar y de luchar. Pero hay un texto que seguramente ustedes lo recuerdan, que es un texto de Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, que es parte de lo que necesitamos hoy. En parte, darnos un abrazo porque es 7 de diciembre, porque nos sigue doliendo, porque está abierto, pero entre nosotras, entre nosotros, o sea, no solo los que estamos hablando acá, sino de todos los que seguimos de alguna manera con estas luchas, podemos reconocer la herida y además verla y además sanarla, digamos así. Pero eso sí es una tarea colectiva, como todas y todos lo han dicho hasta ahora. Históricamente, las comunidades obreras en Avangares han extraído el oro de las minas de Avangares y llevan más de 130 años haciéndolo sin contar con un apoyo del Estado que les permita transformar esta actividad artesanal en una actividad productiva con la legislación adecuada. Wainer Méndez produjo un largometraje documental titulado Coligalleros, el cual transmitimos en nuestro espacio del video del mes en octubre. En este balance de fin de año, Wainer Méndez nos ofrece una actualización de la situación de las comunidades obreras en Avangares. Yo me acerco a esta comunidad hace ya 2 años. Tenía ya un tiempo de que no la visitaba, puesto que estuve viviendo por allá. Pero cuando llegamos a la comunidad nos encontramos que existe en este momento una lucha muy importante que están dando estas personas. Es una lucha para que se les pueda dar los permisos, que ellos puedan de una vez por todas también formalizarse en su actividad. Esto permitiría que muchas familias organizadas en cooperativas, principalmente son familias que trabajan con las diferentes técnicas, ya técnicas que son heredadas por esos coligalleros artesanales que empezaron en los márgenes de los ríos y que ahora desarrollan ya propiamente en las diferentes cooperativas. La minería a cielo abierto es una minería que tiene un impacto ambiental mucho mayor que la minería de socavón, en este caso que tenemos en la zona de Avangares. Son 2 tipos de minería muy diferentes. Por un lado tenemos una minería que genera un impacto sobre la zona, sobre todo exterior de árboles, una zona que se encuentra bañada, digamos, por ríos, tanto ríos superficiales como ríos subterráneos. Y en este ecosistema también sobreviven especies de diferente tipo, que en la zona de Cruzitas, por ejemplo, se ve devastada todo este ecosistema. Entonces vemos también que hay una idea diferente de lo que es el coligallero en Avangares, de lo que es el coligallero para la opinión pública y el coligallero que está en este momento en Cruzitas. En este año, que ha sido muy complicado también para el medio ambiente y para la humanidad en general, vemos cómo en Avangares la lucha se ha intensificado. Si ustedes ven, los coligalleros y sus familias han salido a las calles a manifestarse, han tenido que tomar esa vía, ya que debido a la ilegalidad que ellos presentan, no han podido obtener los permisos para no solamente extraer el oro de forma segura, generar una actividad legal que les permita a ellos tener todas estas condiciones laborales que les respalden su actividad, sino además lo que es la propia venta y comercialización de ese oro. Debido a esa ilegalidad, muchas de las cooperativas no han podido vender ese oro y entonces fue cuando ya ellos le exigen al gobierno una alternativa. Esa alternativa para el gobierno en un primer momento fue una mesa de diálogo que duró alrededor de 2 meses, donde ellos han venido negociando la posibilidad de que este oro se pueda vender al Estado.
Esto es una alternativa que el gobierno termina accediendo, que es que el Banco de Costa Rica pueda comprar ese mismo oro. Lo que pasa es que hasta este momento los trámites y las diligencias para que eso suceda han sido muy engorrosos. Para el pueblo de Avangares ahorita hay también una lucha importante que se logró conseguir a través de un proyecto que se acaba de firmar del diputado Wilmer Ramos, donde se le da una prórroga a que esta ley se tenga que ejecutar. Lamentablemente esa prórroga la han venido haciendo por muchas administraciones y ya vemos que son la misma legalidad la que no se quiere cumplir. Entonces, por más proyecto que se haga para prorrogar la ley, encontramos que vienen detrás otros más grandes que esperemos que no, y que mucho de la lucha que se ha dado no solamente de parte de los coligalleros, sino de parte de un sector consciente, ambientalista en el país, ha tomado la decisión de sostener estas políticas neoliberales que vienen a tratar de llevarse el recurso y principalmente el oro en Avangares y en Cruzitas. Ancestralmente, las comunidades y los pueblos se han compartido las semillas, un saber particularmente transmitido por las mujeres, lideresas de sus comunidades. Actualmente, en la Comisión de Agropecuarios en la Asamblea Legislativa, se discute el proyecto de ley 21.087, la ley sobre la producción y el control de calidad en la comercialización de las semillas. ¿Qué amenazas se derivan de este proyecto? Bueno, diversas voces y la Red de Mujeres Rurales nos advierten. Bueno, el proyecto de ley de semillas se está discutiendo en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. La principal preocupación es que busca imponer estos modelos que restringen el libre intercambio, comercialización, intercambio de las semillas que históricamente han desarrollado las comunidades campesinas, indígenas y los agricultores nacionales y locales. Desde el 2002 inician intentos de proceder al registro de las semillas y ha habido una oposición sistemática por parte de las organizaciones. Esto trasciende absolutamente el proyecto en el que estamos en este momento, pero sí es importante ubicar que estas oposiciones al proyecto de ley que se vienen dando de manera sistemática porque perjudica la conservación de las semillas por un lado, pero también la producción, la reproducción, la venta, el intercambio, el almacenamiento. Entonces, estos daños, podríamos decir, a las semillas y a la producción vinculada con la alimentación, por supuesto, viene a tener un impacto fuerte y por eso hay una oposición permanente. Como productora orgánica, la semilla es la base de la producción y gran parte del trabajo que hago yo como productora y que hacemos la Asociación Agroorgánica Guanacasteca, la Asociación Brunca, la Asociación Brumas, el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense MAOCO, es el rescate de semillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin la semilla no tenés cultivos y la evolución de la humanidad y el desarrollo siempre ha dependido de básicamente esa relación con la semilla. Quien no entiende que la semilla se desarrolla con el ser humano, no entiende de dónde venimos. Y básicamente el derecho a poder trabajar esa semilla libremente es un derecho universal y esto ya hasta la OMC, de la cual forma parte Costa Rica y que sí es una organización comercialista, la misma OMC ya aceptó que la semilla criolla es básica y que es un derecho para los humanos conservarla y trabajarla y comprar y vender. Y con la excusa de buscar una mejor calidad,
imponerles un control sobre las semillas, la obligación de usar únicamente semilla certificada, haciéndolos más dependientes de las compañías transnacionales que venden estos paquetes tecnológicos, poniendo en riesgo además la diversidad genética de los cultivos. Según también la normativa jurídica que tenemos en el país, los proyectos de ley que pueden afectar las comunidades indígenas y campesinas deben ser consultadas y no han sido consultadas. Entonces eso es un elemento muy importante porque se está violentando el derecho a esta consulta, ¿verdad?, suficientemente informada en sus condiciones, con sus características culturales, para que las comunidades conozcan realmente de lo que se trata. Y esto no ha sido consultado. Vos mencionabas, ¿verdad?, de que hay en este expediente, ¿verdad?, de la más reciente que está en la Comisión de Agropecuarios, que es la 21.087, plantea, ¿verdad?, de manera específica una protección, dice, ¿verdad?, hay una excepción que lo voy a leer textualmente, dice: las semillas criollas locales o tradicionales no tienen que inscribirse en el registro. Desde el análisis que venimos haciendo, este proyecto de ley es inconsistente. Y esa es la palabra, inconsistente, porque plantea esta excepción, pero inmediatamente después plantea que si se quieren vender semillas por parte de las comunidades, deben estar registradas. Entonces dice que hay una excepción, pero no hay tal excepción. Porque el principal problema es que no solo quieren imponer este sistema de semillas certificadas, que para poderlas usar y comercializar hay que someterse a los controles y a los paquetes tecnológicos de grandes compañías, sino que además quieren meter en ese modelo la semilla criolla, y esa es la gran oposición. Y esto es la intencionalidad del proyecto de ley, favorecer a las grandes empresas semilleras mundiales, ¿verdad? Cada vez, y es lo que hemos venido planteando, cada vez que se concentran los recursos que pues han pertenecido por miles de años a la humanidad, si se van concentrando en unas pocas empresas transnacionales, el poder va a estar precisamente concentrado. El equipo de producción de Era Verde visitó la comunidad de cipreses para dar seguimiento a la denuncia interpuesta por el Frente Ecologista. Al finalizar el año, se determinó que la Asada de Santa Rosa en adelante asumiría la administración del acueducto de cipreses. Jordan Vargas, del Frente Ecologista, nos actualiza la información. El pasado mes de noviembre, a mediados del mes de noviembre, tuvimos una reunión, ¿verdad? Una propuesta, fue una contrapropuesta que realizó el Frente Ecologista a la Asada de Cipreses, a personeros de la IA, ¿verdad? Se hizo una nueva toma por parte del DIRET, del Instituto de Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional. Regresó a hacer una nueva toma, ¿verdad?, a la naciente, porque todavía existe esa preocupación de parte de nosotros. Tuvimos un conversatorio con la presencia de la señora Cecilia Martínez, 2 personeros de la presidencia ejecutiva de la IA. Lastimosamente la asada de la comunidad, la asada de Cipreses, no se presentó. La señora Cecilia Martínez más bien fue la que propone, después de las investigaciones, dar la administración a la asada de San. Son ellos el ente rector, ¿verdad? Hay que recordar eso, la IA es el ente rector que le da la potestad o que delega en las asadas la administración de los recursos hídricos en las comunidades, ¿verdad? Y cuando estos no cumplen, cuando estos tienen pues deficiencias en la administración, la IA tiene toda la potestad de quitarlos, ¿verdad? Lo que se propone es que la junta directiva no siga funcionando, que se le quiten, digamos, las competencias a la asada actual y que lo asuma la IA, ¿verdad? Porque que lo asuma la IA y que en el acto se lo entregue a la asada de Santa Rosa. Unidos somos más fuertes. Definitivamente, para las luchas ambientales, unidos somos más fuertes. Desde el frente no existe un consenso, ¿verdad? Entre los miembros no existe un consenso, ¿verdad? Hay emociones encontradas. Sin embargo, yo personalmente considero que es una fortaleza.
Entonces, eso es algo que no se ve. Lo que vimos en la naciente de Plantón anteriormente no es algo aleatorio, no es algo que se da solamente aquí, no, es una problemática de la zona, como bien lo dejamos claro esa vez, ¿verdad? La agricultura que se mete cada vez más a las zonas de protección. Entonces, por eso es que unidos, las asadas unidas, somos más fuertes, porque la problemática es de la zona. Entonces, considero que es importante esa unión para afrontar esta realidad y darle soluciones integrales. La lucha porque los ríos sigan su curso hacia el mar, libres de contaminación y de extracción de materiales, es parte esencial de la agenda del movimiento Ríos Vivos. A continuación, nos presentan sus perspectivas respecto a cómo le fue a los ríos este 2020. Ríos Vivos, empezamos esta lucha hace como unos 7 años, habían alrededor de unos entre 13 y 17, la cifra no es muy exacta porque algunos eran nada más proyectos esbozados como ideas en el papel, otros sí avanzaron un poco más, pero eran alrededor de unos 13 proyectos a filo de agua, ubicados acá en la cuenca del río Terraba, bajo la cordillera de Talamanca, todos ríos que discurren desde la cordillera de Talamanca, desde áreas protegidas hacia y son afluentes del río Terraba, o del río General. En este proceso, poco a poco, como una mazorca, se fueron degranando esos proyectos en el sentido de que fuimos generando resistencia y la opción final que tomaron las empresas fue centrarse en un proyecto, porque vieron que eran muchos proyectos y nosotros hacíamos resistencia en diferentes partes. Entonces ellos como que decidieron focalizarse en un proyecto, el proyecto en el río San Rafael. Los compañeros y compañeras, y resalto compañeras porque el papel de las mujeres fue pero muy, muy importante en todo este proceso, que se integraron desde diferentes ámbitos y de diferentes ángulos, logramos que el proyecto fuera finalmente archivado. Es un hito, en el sentido de que el haber logrado que se archivara el PH San Rafael, marca un hito en el sentido de que era el proyecto emblemático que ellos tenían y el proyecto punta de lanza, y con eso prácticamente mueren, por lo menos en este momento, la posibilidad de cualquiera de los proyectos que se estaba estableciendo. Importante que sentimos que logramos desde la perspectiva ciudadana cambiar la política pública. Nosotros logramos generar un rubro en los presupuestos de los inversionistas que se llama conflictividad social. Les salimos muy caros de esos proyectos. Y eso lo que ha producido es que entonces hubiese un repliegue de parte de los empresarios en el sentido de que ya no quieren, ya no están tan interesados en el buen negocio, porque era un negocio que significaba, según los números que habíamos sacado, alrededor de 5 millones diarios libres de polvo y paja que les iba a quedar a cada una de las empresas por cada uno de los proyectos hidroeléctricos que iban a establecer en nuestros ríos. Perdieron la pasión por esos proyectos, perdieron el interés, perdió el interés económico. La problemática con el río Convento ha sido que es un río que ya tiene, se le extrae una cantidad de agua, es un río pequeño al cual ya se le extrae una cantidad de agua, y ahora hay un proyecto de parte de una asada que está en el área de Mollejones, de Pérez Celedón, donde quieren extraer agua adicional, pero si lo hacen, el río probablemente se secaría totalmente por la cantidad de litros por segundo que quieren extraer. Y hablando con Madeline hace poco sobre esa situación, estábamos viendo que hay una forma tal vez de buscar enfrentar este problema, pero no solamente en este río, sino en todo el país. Y esta metodología tiene que ver con el cálculo, la manera en que se calcula el caudal ambiental en Costa Rica. Actualmente lo que las instituciones del Estado ponen en práctica es que el 10% del caudal de un río en los meses más secos del año es lo que se considera el caudal ambiental. Entonces la idea es que la Dirección de Aguas del MINAE
puede concesionar hasta el 90% del caudal del río, pero el 10% debe quedar para uso de la naturaleza. Sin embargo, esa metodología no es la más apropiada, porque en algunos casos, al dejar solamente el 10%, el río, conforme va bajando en el cauce, llega un momento en que se seca. Entonces realmente no protege la naturaleza. En el territorio costarricense hay quienes se han atrevido a resistir la expansión colonial y capitalista hasta sus últimas consecuencias. Es el caso de los territorios indígenas, de los pueblos indígenas, quienes han defendido la autonomía de sus tierras y la autodeterminación sobre sus modos de vida, con convicción y valentía. Sus luchas, en específico la recuperación de territorios en el sur, nos ha dejado un montón de aprendizajes respecto al ambiente y nos ha dejado la posibilidad de imaginarnos una relación entre los seres humanos y el ambiente en la que sí triunfe la vida. Sergio fue el principal impulsor de la recuperación de tierra. Él también fue el principal defensor del pueblo libre de Salitre y que exigió firmemente el cumplimiento de los diferentes instrumentos jurídicos que protegen los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado. En vida recibió ataques físicos y ataques con armas de fuego, también denuncias por diversos delitos. Ninguno de ellos terminó siendo efecto porque todas eran falsas. En este momento, el estado del caso del asesinato es que el juez va a ver las diferentes versiones de las partes y de ahí va a decidir si continúa la investigación o se archiva, se desestima. No es extraño que la fiscalía quiera detener y presione para poder detener la investigación. Ni siquiera ha podido implementar el protocolo de cumplimiento de las medidas cautelares, siendo así que hay más personas siendo amenazadas y que están en peligro por ser parte de los movimientos de recuperaciones de tierra y de defensores de derechos humanos en el caso de nosotros, defensores de derechos indígenas. Nuestra lucha a partir del asesinato del hermano Sergio se ha centrado en el fortalecimiento de nuestra espiritualidad y de nuestra organización interna para poder seguir adelante. Estamos dispuestos a volver a recuperar otra tierra y seguir con estas acciones hasta que podamos lograr recuperar todo nuestro territorio. También nos hemos centrado en reunirnos con los otros pueblos para poder que sea una voz más fuerte y que el Estado pueda sentir que los pueblos indígenas estamos más vivos que nunca. Ahora, Efraín Fernández nos comenta cuál ha sido la lucha este año en el territorio indígena de Chinaquichá. Esta nueva generación que se levantó con otro ideal de la recuperación de tierra, de luchar más fuerte todavía por irnos a la vía de hechos. Hemos sido violentados nuestros derechos en Chinaquichá, hemos vivido situaciones difíciles. Nosotros, la verdad que en aquel tiempo, en el 2018-2019, fue el asesinato del hermano Sergio Rojas Ortiz, un líder indígena bribri del territorio de Salitre. Creo que de ahí nació también Chinaquichá. Chinaquichá vivió el dolor, vivió la violencia, no solamente físico, sino mental, de ver cómo se apagan las voces de lo indígena, de ver cómo el terrateniente, el gobierno, el Estado violenta los derechos indígenas. Chinaquichá se levantó. Entonces en febrero se violentaron de vuelta los derechos, asesinan al hermano Yeri también. Entonces Chinaquichá vivió eso, Chinaquichá vivió, porque yo creo que somos hermanos. En Chinaquichá
En febrero, el 7 de febrero, fuimos agredidos por una turba como de unas 350 personas. 4 hermanos indígenas de la lucha perdieron sus casas, fueron quemados sus casas, ver sus casas en ceniza, quedar sin ropa, las niñas llorar y los niños salir corriendo del fuego. Sepan y sientan que yo este audio lo estoy haciendo con mucho dolor en el alma y corazón y lágrimas en mis ojos, porque el gobierno no le gusta que el indio levante su voz, el gobierno no le gusta que el indígena se levante y pelee lo que es suyo. El gobierno quiere tenernos apagados, el gobierno quiere tener al indígena engañado con unos zapatos, y no, el indígena ya no quiere eso, el indígena quiere sus tierras, el indígena ya no quiere vivir mendigando, el indígena ya no quiere vivir ser peón de aquel patrón, de dar pidiendo, el indígena quiere tener su propia vida, y no solo yo, todo el pueblo. Vea que cuando yo hablo de mí, hablo de mi pueblo, porque lo que me pasa a mí, mi pueblo lo pasa. Entonces ha sido muy duro, muy difícil, la verdad. Otra parte donde se ha visto el incumplimiento del gobierno, del Estado, ¿verdad? Darle un desalojo a un territorio indígena, donde es nuestra tierra. ¿Cómo van a desalojar a su propio dueño, verdad? Ese desalojo para nosotros fue muy duro y está siendo muy duro. Del pueblo Cabécar se siente mal, se siente ofendido, se siente indignado por la causa de estos desalojos, ¿verdad? Y creo que no se tiene que permitir. Y le pedimos al gobierno que no permita esto, no se puede permitir, porque ellos tienen el derecho y la potestad de decir, no, esto es un territorio y ellos lo saben. Entonces esos desalojos no tiene que ser, está violentando el derecho indígena, están violentando el derecho del Cabécar, están violentando los derechos de los territorios indígenas. Para mí es un honor de trabajar y trabajar junto con mi pueblo, trabajar junto con mi gente, junto con mi recuperación, junto con mi tierra y sacar mi tierra adelante. Y si un día apagarían nuestras voces, pues que la paguen por algo. Este es el resumen que el equipo de producción de Era Verde le ofrece respecto a cómo le fue al ambiente este 2020. Estaremos el próximo año encontrándonos con más voces defensoras del ambiente y produciendo nuevos contenidos sobre temas socioambientales. Deseamos que pase un bonito año nuevo. Y le esperamos aquí, en Canal 15, donde hacemos televisión con sentido.